Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la tutoría de tejido linfoide. En esta ocasión entonces vamos a estar viendo cuáles son las células que componen el tejido linfoide, vamos a ver qué es el tejido linfoide y a qué hace referencia ese nombre y cuáles son los órganos que están compuestos por tejido linfoide y más o menos vamos a ver las funciones de todo lo que vayamos viendo. Entonces inicialmente vamos a hablar del hemograma. ¿Listo? Entonces el hemograma es un examen muy frecuentemente ordenado en el cual básicamente lo que se hace es analizar los componentes celulares y proteínicos de la sangre. ¿Listo? Entonces, principalmente los componentes celulares de la sangre. De esa manera, eso nos va a permitir discernir si ese paciente, por ejemplo, tiene alguna infección de algún tipo, lo cual aumentaría el nivel de algunos tipos de esas células, o está sufriendo algún proceso alérgico, que también aumentaría otras células, o si el paciente está anémico, lo cual le tumbaría otro de estos parámetros, etcétera. Entonces, básicamente en el hemograma lo que se hace es que se toma la muestra de sangre del paciente, se pasa a través de un método de laboratorio llamado cictometría de flujo, donde a través de un canal se van pasando las distintas células de esa muestra sanguínea y unos lo van analizando una serie de luces de láser hasta que los van discriminando por su forma y sus características en los distintos tipos celulares y eso nos va a arrojar un resultado. Estos son típicamente entonces el hemograma nos va a analizar lo siguiente. Entonces vamos a hablar primero de una serie roja o eritrocitaria, que es esta primera, la cual va a hablar principalmente la cantidad de glóbulos rojos del individuo, sea hombre o sea mujer. Además nos va a hablar del hematocrito, que va a ser entonces la porción por así decirlo, sólida de la sangre, es decir, la porción de la sangre compuesta por glóbulos rojos, que debe ser más o menos el 50% de todo el volumen de la sangre. Bueno, habla además de la hemoglobina, que ya saben que es esa proteína que está unida a los glóbulos rojos, que permite el desplazamiento del oxígeno, debe estar dentro de esos valores y bueno, muchas otras cosas. Pero en este momento lo que más nos va a importar para esta tutoría es conocer la serie blanca o serie leucocitaria. Entonces, leucocito hace referencia a células blancas, que son los mismos glóbulos blancos de la sangre, que además son las células de defensa. ¿Listo? Entonces, el hemograma nos va a arrojar la cantidad total de células de defensa que hay en esa muestra, listo, que va a estar expresada por los glóbulos blancos o leucocitos, como los van a encontrar, que en un individuo sano que no esté teniendo una infección deben encontrarse dentro de estos valores, típicamente hasta 10.000 por milímetro cúbico. Luego nos va a mostrar los diferentes tipos de leucocitos que hay y qué porcentaje del total representa cada uno de estos tipos. Entonces están los neutrófilos, que deben representar cerca del 60%, los linfocitos aquí 35% y hasta los más escasos, que son los basófilos, que no deben sobrepasar el 2%. Y bueno, finalmente el hemograma nos va a hablar pues de las plaquetas, la cantidad de plaquetas que hay en el individuo, que bueno, esto también sirve para ver qué tal está la coagulación del paciente y demás. Entonces, por ejemplo, cuando nos arrojan un resultado del hemograma, nosotros debemos analizar varias cosas. Por ejemplo, vamos rápidamente a mirar que en los leucocitos están en 38.500, que si lo comparamos está elevado casi 4 veces por encima del valor máximo normal tolerable. Eso significa que ese paciente probablemente está sufriendo algún proceso que le está aumentando su cantidad de leucocitos, probablemente sea una infección, sea un proceso alérgico o algo que le está aumentando esos leucocitos. Entonces, para ver cuál tipo de leucocitos y así poder elucidar de una manera mejor qué proceso está sufriendo el paciente, entonces lo que hacemos es mirar cada uno de los tipos y ver cuál está aumentado. Y en ese caso podemos ver que todos son neutrófilos en su gran 94%, es decir, casi todos los leucocitos son neutrófilos. Y como vamos a ver más adelante, los neutrófilos están implicados en las infecciones bacterianas, es decir, son el tipo de leucocito más eficaz para combatir las infecciones bacterianas. ¿Listo? Entonces, básicamente los neutrófilos van a atacar esto y por eso es que se elevan tanto en ese paciente. Entonces, esto nos está mostrando un hemograma que tiene una leucocitosis, además de una neutrofilia, claramente, que son los más elevados, y probablemente este paciente esté sufriendo de una infección, sea por ejemplo una neumonía, una infección de los pulmones, o puede estar sufriendo también de una apendicitis, también aumenta esos valores, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de qué es el sistema linfático. Entonces, básicamente el sistema linfático va a comprender las células y los tejidos que se van a encargar de la vigilancia de todas las superficies y los compartimientos del cuerpo, vigilancia y defensa de los mismos. Entonces, las células van a ser básicamente los llamados leucocitos,
los glóbulos blancos que ya hablamos, y dentro de estas los linfocitos son los más importantes, que serían en esta imagen estos de acá. Ya vamos a hablar mucho más de estos, pero van a ser, aunque no van a ser los mayores en proporción, porque ya vimos que son los neutrófilos, sí que son muy importantes funcionalmente para el tejido linfático. Y por otro lado vamos a tener los órganos, listo, que aquí están marcados, y vamos a tener, por ejemplo, el timo, que se encuentra aquí en el mediastino anterior, en el tórax, listo. Vamos a tener además el vaso, que aquí lo podemos ver en el hipocondrio izquierdo o cuadrante superior izquierdo del abdomen. Vamos a tener la médula ósea también. Todos son linfáticos porque cumplen funciones importantes del sistema linfático. Y finalmente vamos a tener los llamados tejidos linfáticos difusos, que ya vamos a conocer un poco más, pero se refiere a esos tejidos linfáticos que como tal no son un órgano, como digamos el vaso o el timo, sino que se encuentran asociados a otros órganos, y típicamente van a ser órganos con mucosas. Entonces vamos a tener el BALT, que es el tejido asociado a los bronquios o a los pulmones, tejido linfático asociado a bronquios o pulmones, el GALT asociado a los gut, o lo mismo que son intestinos, asociado a los intestinos, y el MALT asociado a las mucosas, que en este caso pues se reconoce como a las mucosas del sistema genitourinario. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los linfocitos. Ya sabemos, son las células más importantes de este sistema, y en general vamos a hablar de que entonces todos los órganos linfáticos se van a dividir en unos secundarios y en unos primarios. Lo importante o por qué se dividen de esta manera es porque a los órganos primarios, que vamos a ver que es el timo, la médula ósea y el tejido linfoide asociado a los intestinos, lo que va a pasar es que van a llegar tanto linfocitos T como linfocitos B, que ya vamos a ver que son una diferenciación que se hace entre los dos, van a llegar hasta esos tejidos, y ahí es donde van a madurar, es decir, ahí se les van a presentar tanto tejidos propios como tejidos extraños, a ver si el linfocito es capaz de reconocerlos y de discernir qué es lo propio y qué es lo extraño. Entonces el linfocito T se va a madurar en el timo, o se va a educar en el timo, y el linfocito B lo va a hacer en la médula ósea y en el GALT, ¿listo? Que es el asociado a los intestinos. Luego de hacer este proceso ya van a pasar a la circulación de todo el sistema linfático y van a dar vueltas por todo el cuerpo vigilando, ¿listo? Entonces vamos a tener que finalmente, después de realizar todo el recorrido del contenido de los vasos linfáticos, que además, como pueden ver, tienen una distribución muy similar a los vasos arteriales y venosos, entonces luego de hacer su recorrido de vigilancia por todo el cuerpo, el tejido linfoide va a llegar, estar repleto de una sustancia que se llama linfa, ¿listo? Que es un líquido, una sustancia líquida, líquido extracelular, que también tiene muchos linfocitos. Y entonces se va a dirigir y va a desembocar en dos sitios aquí a la altura del cuello de los grandes vasos, específicamente en las venas subclavias izquierda y derecha. Entonces en la vena subclavia izquierda va a drenar, es decir, va a drenar toda la linfa que viene de la parte izquierda del cuerpo y de los miembros inferiores y pelvis. ¿Listo? Toda esa linfa va a drenar acá a través de un conducto final que se llama el ducto torácico. ¿Listo? Este ducto torácico es tejido linfático y va a llegar y va a drenar en la vena subclavia izquierda. Listo, este ducto torácico es un concepto muy importante porque, por ejemplo, en los pacientes que sufren cáncer, especialmente cáncer abdominales, hagan de cuenta un cáncer gástrico, entonces la metástasis de ese cáncer gástrico a través del tejido linfático y los vasos linfáticos abdominales va a ascender esa metástasis hasta que va a llegar a este sitio que es en la unión con la vena subclavia izquierda. Ahí se puede implantar. Y ese cáncer lo que va a hacer es generar un signo físico, y es que ahí vamos a poder palparle al paciente que tiene un nódulo grandísimo, un nódulo maligno, que se llama el ganglio de Virchow, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es importante, porque recoge de toda esta parte del cuerpo la linfa. Y del miembro superior y de la parte derecha superior del cuerpo vamos a tener lo que se llama el ducto linfático derecho, que va a drenar sobre la subclavia derecha. ¿Listo? Eso es importante. Entonces vamos a hablar ahora de los antígenos. ¿Listo? Entonces los antígenos son porciones, sustancias que pueden inducir una respuesta inmunitaria específica en el cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Todos los patógenos e incluso todos los tejidos propios del cuerpo pueden expresar unas sustancias llamadas antígenos, y esos antígenos son, hagan de cuenta, la cédula de cualquier organismo o cualquier tejido del cuerpo, sea del cuerpo o sea extraño, y esa cédula va a ser reconocida entonces por las células de defensa del cuerpo, del sistema linfático, del sistema inmune. Esas células van a reconocer esos antígenos y entonces van a
van a procesarlos previamente, digamos si es la primera exposición, van a procesarlos y luego entonces estas células que son llamadas presentadoras de antígenos, que son las que tenemos en el cuerpo y son parte del sistema inmune, van a reconocer, van a procesar y van a presentarle esos antígenos o esas, hagan de cuenta como les dije, esa cédula del patógeno se la van a presentar a las otras respuestas, a las otras células inmunes que son las que como tal pueden atacar a esos patógenos. ¿Listo? Entonces el antígeno, ya saben, es esa porcioncita reconocible por las células presentadoras de antígenos y que esas a su vez se lo van a presentar a las células del sistema inmune para que destruyan el patógeno que posee esa cédula, ¿sí? O ese antígeno. Bueno, entonces vamos a hablar de que existen dos tipos de respuesta inmune en el ser humano. Es una llamada respuesta inmune innata o inespecífica y otra llamada específica o adaptativa. ¿Listo? Entonces, la innata o inespecífica es con la que contamos todos los seres humanos desde el momento de nuestro nacimiento y básicamente es la primera línea de defensa contra cualquier cosa que pueda afectar al cuerpo. Entonces vamos a tener primero barreras físicas. Entonces las barreras físicas son, por ejemplo, la piel, listo, que es esa barrera que va a evitar que ingresen cosas externas hacia los órganos internos y demás estructuras internas. Entonces la piel, obviamente, cuando se rompe, genera canales de ingreso. Entonces por eso es importante entender que la piel debe estar en continuidad, debe mantener su continuidad para funcionar como barrera. Por otro lado, tenemos las defensas químicas, que sería, por ejemplo, el pH tan ácido dado por el ácido gástrico del estómago. ¿Listo? Es muy importante porque eso va a evitar que, por ejemplo, cuando se consumen alimentos que puedan tener bacterias y demás, muchas de estos y esos patógenos van a morir en el estómago gracias a ese ácido estomacal. Luego vamos a tener células fagocíticas y células natural killer, que entonces van a ser células de inmunidad inespecífica, que básicamente lo que hacen es comerse todo lo malo que vean por ahí, destruir todo lo anormal o lo malo que vean por ahí. Luego vamos a tener la llamada inmunidad específica, que son defensas específicas contra invasores ya conocidos. Es decir, una vez un patógeno externo entra por primera vez en contacto con el cuerpo y se enfrenta a todas estas barreras y demás, va a ocurrir que algunas células van a poder detectar cuál es específicamente ese patógeno que ingresó y van a montar entonces una respuesta que va a estar lista para la próxima vez que vuelva ese patógeno. Listo, por eso se llama respuesta específica o adaptativa, es decir, cuando el organismo se adapta a la serie de patógenos con los que se ha ido enfrentando a lo largo de su vida. Entonces, por eso se habla del concepto de memoria inmunitaria y es entonces esas respuestas que se desencadenan posterior a una primera exposición a un patógeno. Entonces, la respuesta inmune específica o adaptativa se va a dividir en dos, una humoral y una celular. Entonces, la humoral está básicamente dada por los anticuerpos o las inmunoglobulinas, ¿listo? Que son unas sustancias importantísimas que van a ser producidas por los linfocitos B, específicamente cuando se diferencian en células plasmáticas. Estos entonces va a ser, una vez se haya presentado el patógeno, se van a producir unos anticuerpos contra los antígenos de ese patógeno. Entonces esos anticuerpos lo que van a hacer es que van a estar en circulación sanguínea y la próxima vez que ese patógeno ingrese a la sangre, digamos, o a algún tejido, esos anticuerpos se van a pegar a su superficie y van a facilitar que las demás células del sistema inmune como que reconozcan a los anticuerpos que están unidos entonces a el patógeno y lo puedan atacar. ¿Listo? Y por otro lado tenemos la llamada respuesta celular, que está dada directamente por células citotóxicas que aprenden a reconocer el patógeno y ellas mismas lo van atacando sin necesidad de este intermediario que serían los anticuerpos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar primero de las células del sistema linfático. Entonces vamos a hablar que tenemos una serie de leucocitos que son los llamados glóbulos blancos, que son las células de defensa por excelencia de todo nuestro cuerpo. Hay muchos tipos de leucocitos, ya los vamos a conocer y aprender a diferenciarlos entre sí, pero los más importantes en este momento son los linfocitos, que son los que le dan el nombre al sistema linfático y son muy importantes porque funcionalmente le dan muchas características al sistema linfático. O sea, ellos pueden hacer un montón de cosas y por eso son tan importantes. Entonces, básicamente los leucocitos nosotros los dividimos pasando, digamos, una línea imaginaria por acá entre los llamados granulocitos y agranulocitos, es decir, los que tienen gránulos en su interior, que serían estos tres de acá, gránulos que están llenos de enzimas destructivas para los patógenos, y estos de acá que serían los agranulocitos, que como vamos a ver no tienen casi nada de gránulos adentro. ¿Listo?
Se caracterizan entonces, todos tienen lisosomas, que son un tipo de gránulo, eso sí es común para todos, pero como les dije, estos tienen muy pocos. Y estos entonces van a ser los leucocitos, son las llamadas células efectoras de la respuesta inmune, porque son las que van directamente a generar una respuesta, ¿listo? Son como, sí, exacto, son los que van a efectuar la respuesta. De los linfocitos importante, que son el 30% de los leucocitos sanguíneos, o sea, el 30%. Acuérdense, por ejemplo, que los neutrófilos, que están por acá, eran el 50%. Pero como les dije, aquí no hablamos de importancia por la cantidad, sino por las funciones que pueden desempeñar. Por eso los linfocitos son los más importantes. Y además estos van a ser importantes tanto para el reconocimiento como la respuesta a los antígenos. ¿Listo? Y adicionalmente, pues vamos a tener muchos tipos de linfocitos que ya los vamos a conocer. Y en general, estos se van a elevar en un hemograma, por ejemplo, los vamos a ver elevados cuando haya infecciones virales o cuando haya formaciones tumorales de células, es decir, cuando haya procesos neoplásicos. ¿Listo? Y otro tipo de células importantes son las células presentadoras de antígenos, que estas van a derivar de los monocitos, es decir, las células presentadoras de antígenos no están en la sangre, o sea, en la sangre no están, sino que van a estar en los tejidos, ¿listo? O sea, es decir, una vez el monocito sale de la sangre y pasa al tejido, se pasa a llamar una célula presentadora de antígeno, que puede ser de muchos tipos, dependiendo de dónde esté. Los más famosos son los macrófagos, ¿listo? Y lo que ellos van a hacer es, pues obviamente, por una parte, presentar esos antígenos a estas células efectoras, ¿listo? Especialmente a los linfocitos, y además de eso van a activar el linfocito T, que digamos el linfocito T, digamos que esto es un linfocito T, lo van a activar para que este a su vez pueda activar toda la respuesta inmune, ¿listo? Y además de eso, las células presentadoras de antígenos pueden ayudar a activar la respuesta humoral. ¿Listo? Es decir, pueden ayudar a que se favorezca la producción de los anticuerpos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de los linfocitos. Entonces, los linfocitos vamos a tener un 30% de todos los linfocitos. Ya dijimos que los linfocitos son un 30% de los leucos totales del cuerpo, y un 70% de estos linfocitos son una llamada reserva circulante. ¿Listo? Hagan de cuenta los que están patrullando constantemente o haciendo vigilancia inmunitaria de todos los tejidos del cuerpo. Entonces, 70% van a estar circulantes, sea en la sangre o sea en la linfa. Básicamente, esos son los llamados linfocitos T, son los vigilantes y los atacantes también. Y van a estar el 70% de todos los linfocitos van a estar dando vueltas por el cuerpo. Ahora, el 30% no están circulando. ¿Por qué? Porque son o células inmaduras que apenas están creciendo en ciertos tejidos que ya vamos a conocer más adelante. Entonces están ahí quieticos, hagan de cuenta que son los reservistas, están ahí quieticos, no salen, no son circulantes, o también puede que hayan sido activados y entonces su vida es muy corta y pues solo están atacando localmente y se van a morir. Bueno, entonces vamos a tener entonces que principalmente este 30% no circulante va a estar en estos tejidos, que va a ser el BALT, el MALT y el GALT, que ya vimos que el BALT es el tejido linfático asociado a los pulmones, el GALT, que es el tejido linfático asociado a pues el sistema geniturinario, las mucosas del sistema geniturinario, ¿listo? Y el GALT, que va a ser el asociado a los intestinos, ¿listo? Estos son el aspecto de los linfocitos. Pueden ver cómo tienen ese núcleo que es grandísimo en proporción con el citoplasma. Pueden ver que el citoplasma apenas es un poquitico hacia alrededor y es muy, muy, muy basofílico ese núcleo. ¿Listo? Para que lo podamos identificar fácilmente. Este es uno que ya está muy maduro y alcanza a ocupar quizás un poquitico más de citoplasma. ¿Listo? Y esto que vemos acá son plaquetas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de los tipos de linfocito T. Entonces, linfocitos T reciben el nombre T porque se diferencian en el timo o se educan en el timo y son la mayoría de linfocitos circulantes, como ya dijimos, que son más o menos un 70% de los linfocitos circulantes. El timo, ya dijimos, ese órgano que está ahí que va a estar ahí anterior al corazón, mediastino anterior, y además estos linfocitos T pueden presentar unos marcadores de superficie que pueden ser de tipo CD4 o CD8. Hagan de cuenta que esto es CD4 y CD8, hagan de cuenta que esto es como un pendiente, un colgante que tiene en su superficie el linfocito T y que lo va a diferenciar en cuanto a su función. ¿Listo? Entonces vamos a tener primero los CD4, que es lo mismo que los helper o colaboradores, se les llama de esa manera.
célula. Y estos helper o colaboradores, digamos que como tal no van a actuar sobre como tal destruyendo las células, sino que van a ayudar a formar esa respuesta inmune que va a destruir las células. Entonces vamos a decir que tenemos unos T helper 1 y unos T helper 2. Van a ser distintos. Entonces los T helper 1 lo que van a hacer es primero interactuar con los CD8 citotóxicos, que son estos de acá, que ya los vamos a ver. Los macrófagos, otras células, y básicamente en respuestas que son mediadas por células. ¿Listo? Entonces si recuerdan, en las diapositivas anteriores estábamos viendo lo de la respuesta adaptativa, y que la respuesta adaptativa podía ser humoral o podía ser, podía ser humoral o podía ser celular. Entonces estos, los TH1, van a estar en la respuesta celular. ¿Listo? Básicamente van a estar muy activos en las infecciones virales. ¿Listo? Van a estar muy elevados en las infecciones virales y van a ser parte de lo que se llama, o van a presentar lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que eso es un concepto que ya van a aprender más adelante cuando ustedes estén en su materia de defensa y respuesta del huésped. Les van a explicar todo esto de la respuesta inmune, pero básicamente digamos que presenta antígenos que son externos al individuo. Es decir, se va a dar cuando digamos que sea una infección externa por una bacteria, por un virus, y se van a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Bueno, luego vamos a hablar entonces de los T helper 2. Estos van a interactuar principalmente con los linfocitos B, que los vamos a ver en la próxima diapositiva, y básicamente lo que van a hacer es que estos van a estimular esos linfocitos B para que inicien las respuestas inmunes humorales, que como sabemos se dan por el aumento en la producción de los anticuerpos. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de los CD8 o los citotóxicos. Hagan de cuenta que estos sí son los soldados, o sea, estos sí que van a atacar el tejido o las células extrañas o los patógenos, destruyen las células diana. En este caso, entonces, cuando hablamos de una célula diana, se refiere, hagan de cuenta, a esas dianas, listo, que son las que utilizan la gente que practican tiro con arco. Serían las células que son anormales, sea porque son células de nuestro cuerpo que se infectaron por un virus o que están actuando de manera anormal, están siendo muy hiperplásicas, entonces están formando un tumor. Entonces son células dianas, se convierten en un blanco, por así decirlo, para los CD8 citotóxicos, las van a atacar y las van a destruir. ¿Listo? Y estas entonces van a mostrar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Listo? Que es el cual se da principalmente con los tejidos propios o tejidos humanos, por así decirlo. Bueno, entonces hablemos un poquito ahora de los linfocitos B. Entonces, estos se llaman B porque son derivados de la bolsa de Fabricio. ¿Listo? La bolsa de Fabricio o la bursa de Fabricio, que es una estructura que solamente se encuentra en las aves. Lastimosamente, ahí fue donde la encontraron por primera vez, por eso reciben ese nombre. Pero en nosotros los mamíferos se van a identificar en dos sitios, en la médula ósea, ¿sí? O sea, en vez de bolsa de Fabricio tenemos médula ósea y tenemos el GALT, y ahí es donde van a nacer todo, o van a diferenciarse los linfocitos B y van a representar el 20% de todos los linfocitos en sangre. Entonces, si han prestado atención, nos queda un 10% que ya vamos a ver qué tipo de linfocito es el que lo va a llenar. Ya más adelante vamos a ver. Entonces, principalmente linfocitos B van a producirnos los anticuerpos o las inmunoglobulinas circulantes, que ya los vimos, que hacen parte de la respuesta inmune adaptativa humoral. ¿Listo? Además, vamos a decir que esos anticuerpos o esas inmunoglobulinas pueden ser de tipo M o de tipo D y van a ser de alguna o la otra, dependiendo si el linfocito B es inmaduro, va a producir tipo M, ¿listo? Va a producir tipo M, o si es maduro, va a producir tipo D. ¿Listo? Importante que tengan eso en cuenta. Y además, acuerden que los linfocitos B, pueden iniciar su respuesta humoral o su producción de anticuerpos según, o sea, pueden hacerlo tanto dependiendo de los linfocitos T, es decir, que sea el linfocito T el que venga y estimule a que el linfocito B inicie su producción de anticuerpos, o lo pueden hacer de manera independiente. Es para que sepan que existen dos mecanismos que desencadenan la producción de anticuerpos. ¿Listo? Finalmente, los que nos faltaban eran los llamados natural killers, que entonces van a ser los linfocitos. Estos son muy parecidos a los CD8, ¿listo? Van a ser muy parecidos a los CD8 citotóxicos. Digamos que estos van a destruir también las células que sean infectadas por virus. Hagan de cuenta que esto es una célula infectada por un virus, como pueden ver, ahí se está replicando ese virus en su interior. Entonces lo que hacen las natural killers es atacarlo a través de unas llamadas perforinas y también a través de las granzimas, que son enzimas que van a ayudar a destruir. Son enzimas citolíticas que lo que van a hacer es destruir esas células anómalas. ¿Listo? Y básicamente lo que hacen es fragmentar el ADN y después pues lisar la célula. ¿Listo?
Listo. Y ahora vamos a hablar entonces de los leucocitos, que como vamos a ver se pueden dividir, como ya lo vimos inicialmente, en unos granulocitos y en unos agranulocitos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se diferencia. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de todos los leucocitos que tenemos. Entonces, importante, vamos a tener todos van a derivar de una célula madre sanguínea, pero algunos van a derivar, entonces después de esa célula madre sanguínea se va a dividir en una línea mieloide y en una línea linfoide. Y la línea linfoide va a dar origen, obviamente es muy fácil aprendérselo, a los linfocitos, ¿listo? A través de un linfoblasto que sería como un linfocito muy joven. Se puede diferenciar en linfocito B, linfocito T o citolítico natural, que es el mismo natural killer, ¿listo? Esa es la línea linfoide básicamente. Y por otro lado, la célula madre nos puede dar una línea mieloide. La línea mieloide es mucho más variada, mucho más nutrida. Entonces nos puede dar los glóbulos rojos por una parte, los eritrocitos, nos puede dar las plaquetas también, o esa célula madre mieloide se puede diferenciar en un mieloblasto y ese mieloblasto se puede dividir en todos los granulocitos, ¿listo? Que son entonces los otros leucocitos que nos faltaban, eosinófilo, neutrófilo y basófilo, que al final todos son granulocitos y están llenos de gránulos. Si ustedes se fijan, el mieloblasto ya está lleno de gránulos y después se va a rediferenciar en alguno de estos tres. Entonces, solamente nos hacía falta en esta imagen otro tipo de derivado de la célula madre mieloide, que también es un leucocito importante, ¿listo? Entonces, estos de acá no nos importan porque estos no son leucocitos, pero sí nos importan estos de acá leucocitos, estos de acá son leucocitos, y estos de acá, el monocito y su posterior transformación en macrófago, que ya lo vimos, que es cuando llega un tejido nuevo, también estos nos importan porque son leucocitos y son derivados de un llamado monoblasto. Digo, hagan de cuenta que el monoblasto es el mismo mieloblasto o es un derivado del mismo nivel del mieloblasto, pero entonces este no tiene gránulos y va a formar el monocito, ¿listo? Que se va a convertir en células presentadoras de antígenos, ¿listo? Entonces, agranulocitos y granulocitos, vamos a tener que los agranulocitos no tienen gránulos, que son el monocito y el linfocito, ¿listo? O sea, el linfocito, perdón, estos de acá, y el monocito no tienen gránulos, o sí tienen, pero son muy escasos. Mientras que por otro lado, los granulocitos, que además se pueden llamar también polimorfonucleares. Si ustedes se lo preguntan por qué, es porque si ustedes se fijan, el núcleo parece que tuviera muchas nucleaciones, que estuviera partido en muchos pedacitos. ¿Listo? Por eso, de todos los tipos de estos polimorfonucleares, se está partido en varios núcleos. Por eso se llama neutrófilo, eosinófilo y basófilo. ¿Listo? Son los tres que vamos a encontrar, que son estos de acá, que son todos derivados del mieloblasto. ¿Listo? Entonces, esa es la diferenciación inicial. Entonces, vamos a empezar viendo los granulocitos. Vamos a empezar por los neutrófilos entonces. Los neutrófilos, como dijimos, son los leucocitos más abundantes, el 50%, por eso lo normal es que en un hemograma nosotros encontremos que los neutrófilos sean entre el 40 y el 50% de todos los leucos del individuo. Tienen múltiples nucleaciones en su núcleo, como pueden ver, por eso les hablaba que era importante. Aquí en este esquema también lo podemos ver, que tiene además de ese núcleo con varias nucleaciones, tiene muchos, aquí podemos verlos en esta imagen de arribita y también en todas las demás, muchos de esos gránulos, ¿listo? Aquí los podemos ver y vemos que esos gránulos son muy heterogéneos, o sea, vemos unos acá de un color, vemos por acá pareciera haber una cosa rosada grandísima ahí, aquí hay otros y está lleno de muchos granulitos muy heterogéneos. ¿Eso por qué? Porque va a ser el tipo de leucocito que tiene más tipos de gránulos, ya los vamos a ver, ¿listo? Y estos neutrófilos se van a elevar, es decir, van a aumentar en porcentaje y en cantidad frente a las infecciones bacterianas. Listo, importante que lo tengan en cuenta. Entonces, todo lo que les digan una neumonía, que el paciente, no sé, tiene una peritonitis, bueno, cualquier tipo de infección de tejidos blandos, una celulitis, si es bacteriana, les va a aumentar los neutrófilos, ¿listo? Y ahora vamos a ver los tipos. Entonces, estos son los neutrófilos. Este es uno muy joven, este es uno de edad intermedia y se pueden ver algunos de los gránulos. Y este es uno que ya es muy adulto, ¿listo? Entonces, pero el aspecto es muy similar entre ellos. Entonces, vamos a tener los gránulos azurófilos o primarios, que van a ser los que van a tener todos los leucocitos, ¿listo? Son los lisosomas. Todos los leucocitos lo van a tener, sean granulocitos o no sean granulocitos. Y estos azurófilos van a contener diferentes enzimas como la mieloperoxidasa, que lo que va a hacer es, entre otras cosas, facilitar
van a facilitar la destrucción o la lisis de todo lo que fagociten estos neutrófilos. Luego vamos a tener los específicos o secundarios, que estos sí son únicos de los neutrófilos, que son pequeñitos, son muy abundantes, y vamos a tener ahí otras enzimas como las lisocimas, las fosfolipidasas y las colagenasas de tipo 4. No se tienen que memorizar así exactamente todo eso, pero para que sepan que estas enzimas son producidas por los gránulos específicos de los neutrófilos o secundarios, como se les llama también. Y los gránulos terciarios, entonces vamos a tener otro montón de cosas que son las fosfatasas y las metaloproteinasas, listo, y esos son importantes, estas últimas son muy importantes porque ayudan a la migración del neutrófilo, o sea, por eso el neutrófilo es reconocido porque se mueve muchísimo y es gracias a las metaloproteinasas que producen sus gránulos terciarios. Entonces hablaremos de distintos procesos que llevan a cabo los neutrófilos a lo largo pues de su función. Entonces cuando ustedes saben que estamos hablando de los leucocitos, entonces esto es un vaso sanguíneo, esto que tenemos acá, listo, y dentro de ese vaso sanguíneo pues van a ir los eritrocitos, van a ir los leucocitos y vamos a ver cómo un tipo de leucocito, en este caso el neutrófilo, entonces sale del tejido sanguíneo hacia cualquier otro tejido que necesite su uso. Digamos, si tenemos aquí abajo una celulitis, digamos, ahí tenemos muchas bacterias y necesitamos que nos ayuden esos neutrófilos. Entonces lo que vamos a hacer es que en diferentes pasos vamos a lograr salir del vaso sanguíneo. Entonces, primero, el neutrófilo va a tener en su superficie una serie de receptores o moléculas de reconocimiento, mejor dicho, célula a célula. Es decir, son moléculas de reconocimiento como el receptor de la interleuquina 8 o la integrina o el SLX que tenemos acá, que lo que van a hacer es, van a identificarse con las células del endotelio, que son estas que tenemos aquí abajo, ¿listo? Van a identificarse las unas con las otras. Entonces, vamos a ver que la velocidad en la que se desplaza ese neutrófilo va a disminuir esa velocidad, ¿listo? A medida que se empieza a acoplar con las distintas proteínas que están siendo expresadas por las células del endotelio. Entonces la P-selectina, la E-selectina, van a ver cómo empiezan a interactuar, se empieza como a pegar, empieza a frenarse, hagan de cuenta, como si fuera un freno de mano. Luego el neutrófilo lo que va a hacer es que va a rodar sobre su propio eje, sobre el endotelio, listo, y se va a adherir. Casi se va a empezar a adherir bastante y además va a responder a las interleuquinas, que son un tipo de citoquinas o quimoquinas que van a ser expresadas por dos partes. Es decir, el endotelio tiene la capacidad de producir esas quimiosinas que van a ser, hagan de cuenta, como unas señales de ayuda, por así decirlo, y las otras células que ya estén aquí atacando estas bacterias también van a producir quimiosinas que lo que van a hacer es llegar como señales de ayuda. Entonces va a responder ese neutrófilo a esa interleuquina 8, que va a ser como le vamos a llamar a estas quimoquinas en específico, porque hay muchos tipos, y entonces eso lo que va a hacer es inducir la expresión de más integrinas. Si se fijan, aquí solo teníamos dos expresadas, aquí empezamos a expresar muchas más y ya contamos 5 integrinas. ¿Eso que va a permitir? Va a permitir la adherencia casi que completa a las células del endotelio. Además, el endotelio va a seguir expresando más moléculas de adhesión, como la ICAM1. Todo esto se va a empezar a adherir muy fuertemente hasta que ese neutrófilo esté completamente frenado. ¿Listo? Luego de que esté completamente frenado, el neutrófilo va a producir una cosa que se llama un pseudópodo, ¿listo? Que es un pseudopié, por así decirlo. Y si ustedes se fijan, se está metiendo en la hendidura que hay entre dos células endoteliales contiguas. Esas hendiduras, como ustedes pueden ver, acá no hay, acá no hay. Entonces, esas hendiduras van a estar entre las células endoteliales que hayan sido influenciadas por la heparina y las histaminas, ¿listo? Que sean producidas, estas sustancias, por las células que ya estén, por ejemplo, puede ser por los mastocitos, ¿listo? Que ya están en el sitio de la lesión, en el campo de combate, van a producir heparina y histamina. Eso va a abrir estos conductos y va a permitir que entre ese piecito del neutrófilo. De esa manera el neutrófilo va a lograr penetrar el endotelio y pasar al tejido extravascular, que es donde él quería llegar. Y una vez sale de esta manera, se va a valer de esos caminos de quimoquinas. En este caso vamos a hablar de la interleuquina 8 y va a seguir por ese proceso que se llama quimiotaxis, va a perseguir esas moléculas hasta que llegue finalmente al sitio de las bacterias y las ayude a eliminar. Eso es el proceso que conocemos como diapedesis, ¿listo? Diapedesis, salir del endotelio, vascularmente hacia el espacio extravascular.
Ahora vamos a hablar de la fagocitosis. Entonces sería una vez llegamos y terminamos ese movimiento y llegamos al campo de combate, va a empezar a tragarse lo que son los antígenos de los patógenos que están ahí, o se van a tragar como tal a los patógenos. Entonces primero vamos a reconocer y a fijar ese antígeno a la superficie del neutrófilo, o eso es lo que hace el neutrófilo. Entonces se va a valer de unos llamados receptores de FC o receptores de superficie, que son estos amarillitos que tenemos acá, y esos receptores pueden acoplarse entonces a esos anticuerpos, ¿sí? Que ya previamente se habían producido en el cuerpo dado una invasión previa de este antígeno. Entonces ya teníamos esos anticuerpos circulantes, los anticuerpos se pegan a la superficie del antígeno y entonces los neutrófilos reconocen esos anticuerpos ya unidos al antígeno. Entonces el neutrófilo lo reconoce, listo, y va a empezar un proceso, va a empezar a producir unos pseudópodos alrededor, que van a ser unos pseudopies, como ya lo habíamos visto, alrededor de ese antígeno que queremos tragarnos. Eso hasta que completamente logra incorporarlo dentro de su estructura, al antígeno. Una vez está incorporado, entonces, cuando se cierra el citoplasma, se forma una estructura llamada fagosoma. ¿Listo? Y en el fagosoma se activan una serie de sustancias que están dentro del fagosoma que favorecen la destrucción de ese antígeno. Es importante que cuando los gránulos, que ustedes los pueden ver aquí cómo están de abundantes, esos gránulos van a entrar a ese fagosoma, van a ingresar, van a penetrar y una vez penetran, pueden ver que aquí ya varios penetraron y vean que varios están aquí penetrando, se va a formar lo que se llama el fagolisosoma, es decir, hagan de cuenta, eso es un cóctel de puros gránulos y demás que están dispuestos a destruir estos antígenos. Y luego de que se genere la digestión por todos los gránulos y las enzimas que poseen, entonces puede pasar dos cosas con todos estos desechos. Pueden quedar en un llamado cuerpo residual, listo, que eso se pueden ver en el microscopio, o sencillamente por exocitosis es eliminado estos desechos. Bueno, ahora vamos a seguir con los eosinófilos, que son preciosos, como ustedes lo pueden ver, y una de las cosas que más llaman la atención en su estructura, pues son dos cosas. Primero, tienen un núcleo bilobulado, es decir, tienen dos núcleos, o sea, exactamente dos, el núcleo está dividido como en dos partes, ¿listo? O sea, está dividido en dos partes, aquí lo pueden ver también, y en las imágenes de abajo también lo pueden ver cómo está dividido en dos. Adicional a eso, van a presentar estos gránulos que, como ustedes pueden ver, son rosaditos y aquí se ven en muchísima mayor cantidad. Son preciosos y son los gránulos eosinofílicos. Son gránulos eosinofílicos porque se tiñen con la eosina, por eso son tan rosados y hace tan fácil su identificación. Estos son de un porcentaje también bajo, usualmente del 5% en el individuo, y se van a aumentar su porcentaje o su valor frente a infecciones por protozoos y parásitos, listo, principalmente estos que son microorganismos protozoarios o parasitarios, y frente a las alergias también se van a aumentar, ¿listo? Entonces van a tener dos tipos de gránulos, los azudófilos que ya los explicamos y los neutrófilos y no los vamos a volver a explicar, y los gránulos específicos o secundarios que son específicos secundarios para los eosinófilos, que básicamente lo que van a producir es una serie de sustancias específicas para los eosinófilos que van a ser la peroxidasa del eosinófilo o EPO, y por eso empieza por la E, listo, de eosinófilo, o también la proteína catiónica del eosinófilo. Todas van a cumplir funciones de destrucción de antígenos, listo, o de patógenos. También empieza por la E, la neurotoxina derivada del eosinófilo también empieza por la E. Todas son toxinas que lo que van a buscar es destruir los patógenos que el eosinófilo pues vaya a atacar, ¿listo? Ahora hablemos de los basófilos, que sería más o menos la contraparte de los eosinófilos, y si ustedes se fijan, primero tiene un núcleo con múltiples lobulaciones, o también llamados corpúsculos. Sin embargo, es imposible determinar cuántos tiene. Y adicional, podemos ver esos gránulos que también, si bien son tan abundantes como los del eosinófilo, son basofílicos, se tiñen muy bien por la hematoxilina, por eso son azules o morados, ¿listo? Entonces, en esto que vemos acá, esto es una microfotografía electrónica de un basófilo, podemos ver aquí el núcleo, cómo está dividido en tres corpúsculos. En realidad, no es que esté dividido como tal en tres, o sea, estos están conectados el uno con el otro, pero eso se ve en otro plano de corte, o sea, en este plano de corte las uniones no se están viendo. Y además vamos a ver que estos son, bueno, un linfocito joven, de mediano o muy adulto, podemos ver cómo está lleno de esos gránulos muy oscuros, azules, incluso algunos que parecen ser negros, que están tapando, listo, tapan o cubren el núcleo. Eso es muy característico de los basófilos. Entonces, estos van a tener receptores para la inmunoglobulina E. Listo, esto es muy importante y ustedes se van a dar cuenta porque la inmunoglobulina E, este es un tipo de anticuerpo que es muy frecuente en las reacciones alérgicas y en las reacciones anafiláxicas. Listo, que al final las reacciones anafiláxicas son mismas reacciones alérgicas, pero desafortunadamente extremadamente descompensadas o exageradas. ¿Listo?
Vamos a ver que en esto se van a favorecer la inmunoglobulina E. Es por eso que, por ejemplo, en los niños que tienen rinitis alérgica, uno les puede mandar pruebas de inmunoglobulina E y van a tenerla muy aumentada. ¿Listo? La inmunoglobulina E muy aumentada y muy seguramente en el hemograma los basófilos también los van a tener muy aumentados. Tienen dos tipos de gránulos, los azurófilos, que ya los conocemos, no los voy a volver a explicar, y los específicos o secundarios que contienen histamina, heparina y heparansulfato. Importante de esas sustancias que causan vasodilatación. Y es importante la vasodilatación y es por eso que, por ejemplo, las personas que sufren alergia se les edematiza el sitio donde hayan tenido contacto con el alergeno, por ejemplo, con la piel, el pelo de los gatos. Entonces en la nariz la mucosa se empieza a edematizar y empiezan a botar el famoso, pues el moquillo, o empieza a drenar sus glándulas mucosas, se edematizan y demás y empieza a botar mucho líquido por la nariz. ¿Listo? Ahora hablemos de los monocitos entonces. Entonces los monocitos ya sabemos, este ya es un agranulocito porque como dijimos no tiene casi gránulos y los únicos que tiene son los llamados azurófilos o primarios, listo, que son muy escasos, son los mismos lisosomas, ya eso lo dijimos antes. Sus características generales, como pueden ver, no tienen en ninguna parte tienen los gránulos, pero sí tienen este núcleo que es muy bello y que además presenta esta llamada escotadura. ¿Listo? Escotadura nuclear bien pronunciada, que en este caso también se ve súper bien y que parece que fuera como un núcleo de dos cabezas, básicamente. Pero pueden ver que es distinta esa escotadura a la del neutrófilo, por ejemplo, que en el neutrófilo claramente es mucho más evidente. En este caso es una pequeña escotadura lo que tenemos, ¿listo? Esto es uno muy joven, uno un poco mayor y uno completamente adulto. Estos son plaquetas y además es importante que son las más grandes de todas, es decir, ustedes pueden ver que ese núcleo parece que pudieran caber dentro, o sea, solo dentro del núcleo perfectamente 3 eritrocitos. O sea, son grandísimos, grandísimos. Y acuérdense que son los precursores de los macrófagos. ¿Listo? Cuando salen de la sangre se vuelven macrófagos o cualquier otro tipo de célula presentadora de antígenos. Ahora vamos a aprender a diferenciarlos. Esto se los pueden preguntar, es importante que los sepan reconocer. Entonces, este de arriba aquí es el nivel fácil, entonces vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, tenemos un núcleo bilobulado, importante, núcleo bilobulado, y tenemos un montón de gránulos eosinofílicos. Entonces ahí ya sabemos que estamos hablando de un eosinófilo. ¿Listo? Muy fácil. Luego vamos a tener este de acá que tiene una escotadura aquí en su núcleo, como la podemos ver, aunque francamente no es tan evidente, pero además más importante aún es un agranulocito porque podemos ver que no tiene gránulos en ninguna parte de su citoplasma, o si los tiene son azurófilos, son muy escasos. Entonces esto o es un linfocito o es un monocito. ¿Listo? Es alguno de los dos. ¿Cuál será? Vamos a averiguarlo más adelante, cuando descubramos cuál es el linfocito. Este de acá entonces podemos ver que es un núcleo que tiene múltiples lobulaciones y además vemos que tiene sus gránulos y hay algunos que son como más bien basófilos, más bien moraditos, otros que son más bien de este color como beige, no sé. Entonces son muy dispersos, ¿listo? Los gránulos que tiene de distintas características y tiene un núcleo con muchas lobulaciones muy marcadas. Entonces esto es un neutrófilo, ¿listo? Este de aquí entonces tiene muchos gránulos basofílicos, como pueden ver muy azules, ¿listo? Y un núcleo que también tiene múltiples lobulaciones, pero quizás no tan marcadas como las del neutrófilo. Eso es un basófilo entonces. Y este de acá por descarte, entonces vemos que tenemos un núcleo muy grande, grandísimo, que ocupa casi todo el espacio de la célula y además es azul. Es muy, muy basofílico, entonces estamos hablando de un linfocito. ¿Cómo lo diferenciamos del monocito? Entonces básicamente el monocito, como ustedes pueden ver, tiene la escotadura, listo, puede tener la escotadura, principalmente eso, y es de un tamaño mayor que el linfocito. Y además el núcleo no es tan gigante en comparación con el tamaño de la célula, ¿listo? Aquí, nivel experto, por así decirlo, más difícil. Entonces vamos a partir de este que tenemos acá. Entonces podemos ver que tenemos un núcleo que tiene como una forma así medio irregular. O sea, pareciera tener lobulaciones, pero no es muy claro. Pero está completamente cubierto de muchos gránulos extremadamente oscuros, extremadamente basofílicos. Entonces eso nos habla claramente de un basófilo. ¿Listo? Esos gránulos que cubren el núcleo y son muy oscuros. Luego tenemos este de acá, muy bello. Tenemos un núcleo bilobulado. ¿Listo? Un lóbulo hacia arriba, el lóbulo hacia abajo. Listo, y tenemos ya pocas opciones y además de esos gránulos eosinófilos que tenemos acá son muy característicos del eosinófilo. Listo, aquí los pueden ir comparando con su contraparte pues esquemática, ¿no? Para que los vayan viendo. Luego tenemos tenemos un núcleo gigante completamente basofílico, citoplasma muy escaso y no tenemos ninguna escotadura marcada. Esto es un linfocito. Listo, ahí lo pueden ver. Luego tenemos acá
este señor que tiene, o su citoplasma se ve que tiene gránulos porque los tiene y son muy disparejos, se ve eso como una mezcolanza ahí muy rara y además tiene un núcleo con muchas lobulaciones muy bien definidas. Vean estas lobulaciones tan bien definidas, entonces es un neutrófilo. Y luego tenemos este de acá que aparte de que se ve gigante, podemos ver que su núcleo presenta esta bella escotadura acá. Este es un claro monocito, ¿listo? Y además de eso, no tenemos casi nada de gránulos en su citoplasma. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de los tejidos y órganos linfoides. Eso se los voy a subir en un siguiente video. ¿Listo?